Buenos días, buenas tardes, diferentes horarios en el mundo. Es un enorme placer poder participar, poder compartir con todos ustedes este importante encuentro. Para que entiendan cómo se conformó esto, y que creo que no es un tema menor, lo primero que se me viene a la cabeza es una llamada de Hernán Feldman, que es un poco el espíritu de esta actividad, vicepresidente del Keren Kayemet Mundial. Me llama hace un par de años y me dice: el Estado de Israel va a crear un bosque para el fiscal Nisman. Ocupate, por favor, que su madre pueda estar aquí. Y así fue. Un 18 de enero de hace 2 años, la familia, la AMIA, la DAIA, sus autoridades estuvieron presentes y pudimos juntos inaugurar ese bosque que hoy sigue creciendo con la ayuda de todos, en memoria del fiscal Nisman. Y hubo una segunda llamada hace una semana y media, donde Hernán Feldman me dice: atentaron la casa de Pilar Rahola. Realmente esto a mí me preocupa, hay una ola de antisemitismo en el mundo, así que creo que es necesario, importante, generar un espacio de esclarecimiento para combatir este tipo de hechos. Así que Hernán tiene esto que yo llamo un reaseguro, un reflejo de cuidar la vida judía en el mundo, pero particularmente a nosotros en Latinoamérica. Así que la verdad que Hernán, te agradezco que en estos momentos que uno necesita, finalmente siempre estás. Pilar Rahola, tengo la imagen de Pilar caminando también, creo que hace 2 años, en los campos de concentración en Auschwitz. La señora Pilar caminando, estábamos compartiendo esa caminata en Polonia, entre los campos, Hernán al lado, abrazados con una bandera de Israel. Conservo esa foto. Pilar, una mujer de un gran coraje, una mujer que ha combatido antisemitismo, terrorismo. No tengo que explicar lo que significa en las diferentes sociedades del mundo escuchar a Pilar, y realmente nos inspiró para que este hecho lamentable que le ocurrió sea finalmente lo que llevó a que tengamos la posibilidad de compartir esta actividad. Así que gracias, Pilar, desde España. Y tenemos otra mujer, que es la señora embajadora del Estado de Israel en Chile, otra mujer de coraje en un Chile difícil que hoy alberga, no tengo exacto el número, entre 400 y 500.000 palestinos. Es el país con mayor población palestina fuera de los territorios. Este grupo palestino golpea todos los días la sociedad chilena, golpea el Congreso, golpea las puertas de la embajada, golpea a la comunidad judía. Está difícil esa situación, así que me parece que este es un buen momento para escuchar y también para apoyar una difícil situación que está pasando la comunidad y la embajadora en Chile. Así que hablamos de mujeres con coraje, y realmente Marina, la embajadora Marina Rosenberg lo es. El pastor Aarón Cortés, ¿por qué está el pastor? Creo que 15 días antes que comience la pandemia, el Keren Kayemet organizó un encuentro, un gran congreso evangélico. Ahí estuve, estaba de casualidad en Israel y me invitaron. Hemos compartido un fenómeno poco común, grandes pastores, los hemos acompañado al Jordán a que se pudieran bautizar. Ellos estuvieron con nosotros en el Muro de los Lamentos, y realmente el mundo evangélico es un mundo que apoya, y gente que apoya al Estado de Israel, y en momentos de antisemitismo siempre los vamos a encontrar en la primera fila. Así que gracias, Pastor Cortés, Aarón, de compartir y poder compartir esta actividad hoy con nosotros. El doctor Eduardo Feynman, lo conocí viéndolo este año. Tiene la mayor audiencia en un segmento a la noche de noticieros en una señal que se llama La Nación Más, y realmente me asombró su enojo, su lucha
lucha. A veces, en un momento empezamos a escribirnos y realmente estaba muy, pero muy afectado por no entender cómo no se condenaba el terrorismo correctamente, en este caso en la Argentina, y realmente su lucha por el antisemitismo, y como él dice también, tiene un programa de radio, Radio Rivadavia a la mañana, que también es uno de los programas más escuchados. Realmente ha generado momentos de radio, como lo dice él, inolvidables, que tienen que ver con los hechos que ocurrieron no hace más de un mes en Gaza, entre Israel y Hamas. Así que, Eduardo, es un enorme placer contar contigo, y sé que aparte te vincula a una relación con Pilar Rahola, así que la verdad que eso me hace sentir muy bien también. Así que gracias por acompañarme. No, gracias por invitarme. Sigo con mi lista, que la tengo anotada. Gerardo Tuchinski es un hombre de la casa, es un referente importantísimo en la comunidad judía de Uruguay. Lo que se quiso hacer aquí es tener diversas presencias. Quiero aclarar que Aarón Cortés, el pastor, está en México, así que en el caso de Gerardo, que es un escritor y un referente importantísimo, también nos va a ayudar desde Uruguay a compartir esta situación. Irán tuvo alguna presencia no hace mucho en Uruguay, así que la verdad que es correcto poder compartir su presencia. Gracias, Gerardo, por estar. Jorge Knolovich, en este caso, en su carácter de secretario general del Congreso Judío, nadie mejor que alguien que está en un mirador, que es el Congreso Judío, para observar lo que pasa en el continente, y claramente Knolovich, en su carácter de secretario general, está linkeado automáticamente al Congreso Judío Mundial, y a su vez es presidente de la DAIA. Ellos tienen un termostato muy vigente y permanente respecto a los hechos de antisemitismo, de odio. Así que creo que la presencia del doctor Knolovich hoy aquí es importante para ayudarnos a entender y ver lo que nos pasa. Así que gracias, Jorge, por la presencia. Gracias. Finalmente, un amigo, Santiago Kovatlov, que ha tenido una dificultad a último momento, después de las charlas que tuvimos esta semana por esto de participar, pero tuvo la deferencia de mandar un video, el cual lo vamos a compartir entre todos. Dicho todo esto, quiero agradecer a todos los que están presentes. Para mí esto es un hecho histórico. Vamos a fijar un mensaje fundamental en un momento muy difícil, y sin duda esto se va a volver a repetir. Hernán Feldman, quiero dar comienzo a esta actividad volviendo a agradecerte y pidiéndote por favor que comiences con este encuentro. Ok, shalom a todos. En realidad es que estoy viendo la cantidad de personas que todavía siguen entrando en esta ceremonia, en este encuentro, y la verdad que es emocionante ver a cuánta gente de cada uno de los rincones de América Latina y de España. He visto algunos también de otros lugares extraños, muchos de las ciudades del interior de cada uno de los países. Realmente una representación muy extensa y clara de muchísima gente. Quiero empezar mis palabras, primero que nada, saludando a todas esas personas que hicieron este encuentro realidad. Quiero saludar de acá a Nili Pichón, la directora del Departamento Latinoamericano del Keren Kayemet, y por supuesto a aquellos que colaboran con ella, Dalit, Eldad y Ariel, y por supuesto a la gente de México, a Nissim al frente, con Sari, Dora y todos los demás que han apoyado y colaborado en esto, y por supuesto a todas las oficinas del Keren Kayemet de toda Latinoamérica, que si nombro todos termino mis 4 minutos. Pero quiero agradecerles a todos por su participación y por supuesto a Daniel por conducir esta noche.
este día, ¿no? Acá en Israel enseguida vamos a estar de noche. Queridos amigos, vivimos una coyuntura en la que el antisemitismo se ha convertido en un fenómeno global demasiado común, tan común que incluso nosotros parecemos habernos acostumbrado. Cada institución judía en cualquier parte del mundo puede ser identificada fácilmente por las columnas de cemento que la protegen y deben ser vigiladas como si trataran de un establecimiento de máxima seguridad. Cada cierto tiempo nos horrorizamos ante una expresión puntual de esa judeofobia omnipresente, un atentado, un asesinato. Estos eventos puntuales llaman brevemente la atención de las sociedades y sus líderes, para luego volver a quedar en el olvido. Incluso aquí, en Israel, hemos sufrido hace algunas semanas linchamientos y quema de comercios y sinagogas que nos hicieron recordar a lo peor de nuestra historia. Muchas veces se lo analiza como un evento aislado, en vez de entenderlo como el problema global que es. Este fenómeno milenario va mutuando en su expresión, argumentos y apariencia, pero su esencia siempre es la misma. El antisemita ve una relación estrecha entre el judaísmo y aquello que más odia, después del Holocausto. La discriminación racial se volvió solamente inaceptable, por lo que el antisemitismo adoptó un nuevo e insólito disfraz: la defensa de los derechos humanos. El antisemita siente una solidaridad por el pueblo palestino que jamás sintió por ningún otro pueblo. Les destina el 100% de su empatía, mientras que otros conflictos inmensamente más sangrientos en el mundo le son totalmente indiferentes. Tiene una opinión muy convencida sobre un conflicto complejo, que en muchos casos desconoce casi por completo. Esto le permite decir cómodamente: soy antisionista, que pasa a ser una forma aceptada de antisemitismo, por ser supuestamente una postura política y no ética. Lo más irónico es que grupos que dicen estar a favor de la libertad y los derechos humanos toman parte por un grupo terrorista que impone una cruel dictadura sobre su pueblo, oprime a sus mujeres y castiga con la muerte la homosexualidad. Con argumentos retorcidos y absurdos, plantean que en realidad jamás lucha por la libertad. Al parecer, tampoco les queda empatía disponible, ni siquiera para dirigir a sus propios palestinos asesinados por ellos mismos. Este fenómeno parece inexplicable hasta que vemos a esos supuestos activistas humanitarios izar la bandera palestina para salir a golpear judíos por la calle. Ahí vemos que los palestinos son la excusa que les permite manifestar su judeofobia, refugiados en una bandera socialmente aceptada. Las banderas se van cambiando, el odio sigue siempre siendo el mismo. Este odio no se limita a los judíos, sino que se extiende a quienes simpatizan por ellos o su Estado. Nuestra querida Pilar Rahola sufrió recientemente ataques de vandalismo por su postura a favor de Israel. A estos cobardes les duele que alguien vea la realidad con claridad y desenmarque su antisemitismo de forma tan inteligente y elocuente. Por esto, Pilar ha tenido que experimentar en carne propia y sin ser judía lo que es el antisemitismo. Durante la organización de este evento, recibimos difamaciones de factores de extrema derecha español y de la extrema izquierda israelí. Esto, sobre todo, de por quién viene, indica que estamos en buen camino. Nada nos alimentará, ni a nosotros ni a nuestra querida Pilar Rahola. Como vicepresidente mundial de Keren Kayemet, me siento responsable por combatir al antisemitismo, sea en forma de ataques contra las comunidades en la diáspora, o contra el único Estado judío, o contra personas como Pilar Rahola. Pregunté a mis padres qué habían hecho ellos durante el nazismo, cuando asesinaban judíos en campos de exterminio. La respuesta fue que no había en aquellos tiempos información y no se sabía lo que sucedía en Europa.
Ahora que conocemos detalladamente el antisemitismo que hay en el mundo, me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros, estamos haciendo lo suficiente? Ante la pregunta a mis padres, ¿qué hicieron? Hoy me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es hora de que nos preguntemos qué estamos haciendo ante esta creciente ola de antisemitismo. Es la garantía que no habrá una nueva Shoah. Pero nosotros, aún hoy, debemos estar alertos. Toda Roma, gracias. Gracias, Hernán, por tus palabras. Antes de presentar a la embajadora, pensé que lo ibas a contar, Hernán. Hernán me llama en la semana y me cuenta un artículo que apareció en un periódico en Israel, en hebreo, donde una joven, creo que fue en Bélgica, en un subte, en un tren, leyendo un libro de Ana Frank, fue agredida violentamente. Fue a la policía, hizo la denuncia, la policía le dijo, perdóneme, usted no es judía, no podemos tomar la denuncia de antisemitismo. Así que gracias, Hernán, y creo que esto tiene que ver con el tema de Pilar y con muchos que ponen el cuerpo frente a esto. Señora embajadora del Estado de Israel en Chile, Mariana Rosenberg, por favor. Y gracias. Muchas gracias, Daniel, gracias a ti y a Hernán Feldman, vicepresidente de Keren Kayemet Mundial, por organizar este importante evento y por la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan en este panel tan importante y especialmente a nuestra amiga Pilar Rahola. Un saludo a todos los dirigentes comunitarios, incluso al presidente de la Comunidad Judía de Chile, que está acá presente, Gerardo Gorodicher. Amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, shalom. El antiguo fenómeno del antisemitismo ha vuelto a levantarse en las últimas semanas y en los últimos meses, pero esta vez con inusitada desfachatez. Ni siquiera ha intentado camuflarse en el lenguaje de justicia o derechos humanos, sino que se ha manifestado como un odio directo contra Israel y los judíos. El mundo está experimentando un aumento inquietante del antisemitismo y esto debería hacer sonar las alarmas de los países que defienden los valores democráticos. Porque en última instancia, el antisemitismo no es un tema solo judío, sino una amenaza a las sociedades que lo engendran y cobijan. El antisemitismo va en contra de los valores y principios democráticos, liberales y pluralistas, por lo cual no debería haber tolerancia alguna para el antisemitismo, ni para la demonización del Estado de Israel. Lamentablemente, los hechos de odio se siguen sumando. La semana pasada, comensales judíos fueron atacados en un restaurante de Los Ángeles. Anteriormente, varias sinagogas y un sitio conmemorativo judío fueron objeto de vandalismo en Alemania. Un grupo de autos atravesó un barrio judío en el norte de Londres gritando insultos antisemitas desde sus vehículos. Pero los antisemitas no paran con los judíos y judías, sino atacan a cualquiera que se atreve a defender a las minorías judías o al Estado de Israel. Y es así como también nuestra amiga Pilar Rahola ha sufrido ataques y su casa fue rayada por su postura pro-israelí. Pero no es necesario cruzar el Atlántico para encontrar actos de antisemitismo. Acá mismo, en Chile, somos testigos de discriminación a miembros de la comunidad judía en restaurantes y comercios, e incluso se produjo un ataque con piedra al frontis del Estadio israelita. Y aunque el antisemitismo es un prejuicio latente en el ADN de no pocas personas, es evidente que lo que está pasando no se generó en forma espontánea. En efecto, el alarmante aumento de incidentes vistos en Chile en las últimas semanas coincide con una continua campaña de deslegitimación de Israel orquestada desde la dirigencia de la comunidad palestina de Chile. Esta campaña, que disfraza el antisemitismo como antisionismo, pretende generar desafección entre los judíos y el Estado de Israel. Si lo quisiéramos presentar en forma simple, buscan crear dos categorías: judíos malos que apoyan a Israel y judíos a secas, los que no lo apoyan. ¿Y los judíos buenos? Se preguntarán ustedes. Pues bien,
para la dirigencia palestina en Chile y sus representantes políticos probablemente no existen, porque ellos, y particularmente su presidente, repiten uno de los libelos antisemitas más clásicos, es decir, que los judíos también en Chile controlan los medios de comunicación y son agentes externos. Pero eso no es todo. El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, quien bien debe conocer los preceptos antisemitas de la Carta Fundacional de Hamás, le dio su apoyo público a este movimiento terrorista. De esta forma, lo que comienza en Gaza con los líderes de Hamás diciendo, y cito, «Queremos que corten las cabezas de los judíos con cuchillos», termina con los autoproclamados antisionistas gritando obscenidades y atacando a los judíos en los suburbios de Londres, París, Berlín, Nueva York, Cataluña y Santiago. El caso de Chile, donde vive una de las comunidades palestinas más grandes fuera del Medio Oriente, tiene una particularidad adicional: la institucionalización parlamentaria del prejuicio antisionista. Y esto ha sido ratificado con fuerza hace 2 semanas atrás, cuando el lobby palestino logró que un grupo de parlamentarios chilenos presentara un proyecto de ley para prohibir la importación de productos y servicios desde lo que ellos llaman territorios ilegalmente ocupados. Y aunque el proyecto no menciona la palabra Israel ni Palestina, su puesta en escena dejó en claro que es un proyecto hecho a la medida para discriminar y perseguir a Israel y sus adherentes. La ideología anti-israelí y antisionista es claramente la misma que el antisemitismo. El antisemitismo es una ideología errónea y odiosa que ha venido a manipular la opinión pública. En lugar de discutir las políticas israelíes, los proponentes de esta ideología extremista están socavando el concepto mismo del derecho de Israel a existir. Esto no solo alimenta el antisemitismo clásico, sino que también otorga al odio contra los judíos en estatus popular y convencional. Al elevar y normalizar esta ideología extremista, los promotores del antisionismo no solo se han convertido en cómplices de crímenes de odio contra los judíos, sino que los han provocado directamente. El antisionismo no es nada más que antisemitismo enmascarado, cobarde. En este escenario hay que destacar el reciente anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la creación de un comisionado para el combate al antisemitismo, para hacerse cargo de los desafíos que existen en este tema a nivel regional. Junto con aplaudir esta medida, esperamos que no sea una sola estrella en la inmensidad y que paulatinamente comiencen a sumarse iniciativas sobre monitoreo, educación y control del antisemitismo a todo nivel, desde resoluciones gubernamentales para adherir a la definición del antisemitismo de la ira, legislaciones contra la discriminación y el discurso de odio, hasta acciones institucionales y personales como la promoción de la tolerancia y el respeto, incluso en redes sociales. Amigas y amigos, como podemos ver, el desafío es grande. Y como ha sucedido a lo largo de nuestra historia, la respuesta está en nuestra capacidad de presentar un frente unido contra el antisemitismo y el odio, y seguir trabajando por los valores y principios que nos han permitido dejar una huella indeleble en la historia humana. Muchas gracias. Toda rabá. Gracias, embajadora, por sus palabras. Quiero agregar a lo que mencionó acerca de Luis Almagro, que el día viernes en la ONU, el representante del Estado de Israel hizo una moción, se acercan los 20 años de Durban, y realmente hay una enorme preocupación de la cuestión del antisemitismo dentro de la propia ONU, así que también fue planteado el día viernes para trabajar en este sentido. Voy a presentar al doctor Jorge Knoblovich en su carácter de secretario general del Congreso Judío Latinoamericano. Hola a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Hernán, por esta oportunidad para compartir esta lucha contra el antisemitismo. Al KKL y a todos los compañeros que van a disertar
conmigo y a todos los amigos que van a replicar este mensaje. ¿De qué hablamos en esta manifestación virtual, en este evento contra el antisemitismo? Yo creo que estamos hablando de no solamente el apoyo a Pilar, que por supuesto lo tiene, sino de la condena a la intolerancia, básicamente, de la condena a todo el discurso de odio y sobre todo de estar juntos para combatir el terrorismo. No es ajeno, y no me es ajeno como argentino, lo que ha pasado hace 2 semanas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la República Argentina, vergonzosamente, votó a favor de una investigación al Estado de Israel por crímenes de guerra. Y yo creo que esto le da un marco adecuado a esta conferencia. Porque estamos frente a un mundo de intolerantes eternos, y creo que Pilar hoy lo que representa es el mascarón de proa de los que queremos de verdad un mundo de diversidad, un mundo donde el pensamiento de los otros no necesariamente tengamos que pensar sea tolerado, sino que sea necesitado y requerido, que sea bienvenido un pensamiento distinto. Y Pilar ha sido víctima de esas ideas, Pilar ha sido objeto del odio de aquellos, me parece, fascistas del pensamiento, que no toleran un mundo distinto. Y Pilar, creo, como muchos de los que estamos acá, pero lo pongo en la representación de Pilar, es el uso del poder como verbo y no como adjetivo. Es decir, el poder para poder hacer cosas, para poder estar juntos y combatir, y poder usar ese poder que tenemos mínimo. Algunos y otros pueden usarlo de los lugares que representan, medios de comunicación, Eduardo, etcétera, del pensamiento, como Santiago Badlov, o de la política, o del púlpito como el pastor, para poder luchar contra el odio de las minorías y a la vez tener esa posibilidad de poner en negro sobre blanco el odio eterno al Estado de Israel. Y por eso creo que Pilar y este evento tienen la posibilidad de traccionar y de advertir sobre estas nefastas consecuencias. Yo creo que estamos en un momento de posverdad. Entonces, que posverdad es aquellos datos que difieren de la verdad, porque la verdad tiene datos objetivos y mensurables, y son los datos que creo que transmite Pilar Rahola, que por eso fue víctima de este vandalismo, de este acto casi de terrorismo al pensamiento. Porque la posverdad pone en duda esa verdad. La posverdad pone en duda, y Eduardo lo sabe bien como comunicador, que hay una manera de transmitir donde algunas verdades se transforman en fake news por el uso incorrecto de esta comunicación. Y acá hablamos de dogmáticos. Me parece que hablamos de una especie de dogma que no nos habilita en el debate. Y a mí me da mucho temor el tema del dogmatismo, porque hacen de la palabra una verdad revelada. Y si no es aceptada, bueno, vandalizan la palabra o vandalizan los estados. Y si no, quiero tomar un poco lo que acaba de decir Marina. Veamos lo que pasa en Chile. No es un tema menor en América Latina. Creo que nosotros tenemos que acompañar, amparar y cuidar, y acá está Gerardo y otros presidentes de comunidades judías de América Latina. Tenemos que tener en cuenta que lo que pasa en Chile puede ser un leading case. Y si no estamos juntos, si no estamos unidos con una voz única y potente, lo que pasa en Chile puede pasar en otras partes de América Latina y en otras partes del mundo. Yo creo que somos oradores en este espacio, pero también les pido a todos que sean replicadores de este repudio a los violentos, a esos que no soportan a los distintos de cualquier orden, porque no solamente que no soportan a los judíos, que no soportan el Estado de Israel, que no soportan un Estado diverso. A mí me parece que no soportan nada que sea distinto, ni de diversidad sexual, ni diversidad de política, ni de pensamiento. Así que
en este fenómeno creo que coincido con Hernán, que vemos una rara conjunción entre las izquierdas y las derechas, que en lo único que acuerdan es en su odio permanente al Estado de Israel, y como dice Marina, lo que hay es antisemitismo, aunque ellos no se den cuenta. Quería, Pilar, para vos especialmente y para todos los que padecemos somos víctimas del discurso del odio, nuestro amparo, nuestro abrazo y nuestra ayuda para combatir a los antisemitas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge, por participar de este importante encuentro. Y debo presentar a Gerardo Stuczynski desde Montevideo y agradecerte la presencia y compartir contigo tus palabras. Muchas gracias, Daniel. Felicito esta iniciativa al Keren Kayemet, a Hernán Feldman, y le agradezco el gran honor de invitarme a participar de este tan merecido homenaje a Pilar Rahola. Es un verdadero privilegio, no solamente por las personalidades que integran este panel, sino porque quienes hacemos uso de la palabra estamos representando a multitudes que quieren expresar su total solidaridad y respaldo. Esta crisis sanitaria nos acostumbró a utilizar esta herramienta de la videoconferencia que hoy nos permite a casi 1000 personas, estoy mirando, que estamos alejadas geográficamente, fundirnos en un apretado y fraterno abrazo. También hemos aprendido en esta verdadera distopía que estamos viviendo sobre el comportamiento de este virus, que tiene una enorme similitud con otra pandemia que ha asolado a la humanidad por siglos por su increíble capacidad para adaptarse, que es el virus del antisemitismo. Cuando en la Edad Media la peste bubónica asoló Europa, la gente no entendía lo que estaba pasando, pero culpaba a los judíos. Hoy, en pleno siglo XXI, la gente culpa a los judíos de la crisis económica, del COVID-19 y de todas las penurias. Y cuando se produce un nuevo enfrentamiento entre Israel, el Estado judío y Hamás, hay organismos internacionales, gobiernos, pueblos y personas que no se avergüenzan de apoyar a una organización terrorista, islamofascista y racista. Y no me digan que confunden de buena fe la lucha por la autodeterminación del pueblo palestino con quien los oprime, les cercena sus libertades y los utiliza como escudos humanos cuando dispara miles de misiles sobre población civil israelí. Establecer una equivalencia moral entre los terroristas y una democracia que se defiende es una perversión. Lo mismo que el reclamo de una proporcionalidad en la respuesta que solo le piden a Israel y que nunca nadie jamás logró definir en qué consistiría. Como decía Hernán, lo verdaderamente desproporcionado es la preocupación por los palestinos, pero no por todos. Cuando son asesinados en Siria o torturados en sus cárceles, a nadie le importa. Esa particular sensibilidad selectiva se despierta solo si pueden culpar a Israel. Todos vimos ese video que se viralizó en Inglaterra, donde manifestantes enarbolando banderas palestinas llaman a matar a los judíos y a violar a sus hijas. Eso es antisemitismo, ese odio que provoca la banalización de la Shoah, la violencia y el escrache contra judíos en todo el mundo, la profanación de cementerios, el incendio de sinagogas, pintadas intimidantes, los salvajes que vandalizaron la casa de Pilar. Decía el rabino Kook
uno de los referentes del sionismo religioso, yo no hablo porque tengo la capacidad de hablar, hablo porque no tengo la capacidad de permanecer callado. Y esa es la característica que define a Pilar, una gladiadora siempre dispuesta a blandir su pluma y su palabra por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Su reivindicación de los derechos de las mujeres y la no discriminación de las minorías raciales, religiosas o sexuales es un paradigma. Y tal como ella, no debemos permanecer callados ante la barbarie y el oscurantismo que pretenden derrumbar los principios fundamentales de nuestra civilización. Y en esa lucha, Pilar es un pilar. Te admiramos y te queremos. Gracias, Gerardo, por tus palabras. Para aquellos que se sumaron y no estuvieron al comienzo, quiero comentar que Santiago Kovadlov, el escritor, el filósofo, con quien hablé en la semana varias veces por un problema personal, no pudo estar al último momento, pero tuvo la deferencia de mandar un video, creo que lo mandó en 2 veces, así que veremos cómo se engancha, pero no quiso estar ausente, así que pido a Sari seguramente, por favor, que podamos compartir el pensamiento de Santiago Kovadlov. Las agresiones recientemente sufridas por Pilar Rahola prueban que el fanatismo no cuenta con más recursos para enfrentar los argumentos de la razón que los de la fuerza bruta. Me solidarizo con Pilar Rahola, amiga y escritora de talento, no solo porque se trata de una personalidad insoslayable de la cultura contemporánea. Su defensa inclaudicable del derecho de Israel a la vida, a sostenerse en Medio Oriente como Estado democrático, es tan excepcional por su valentía como por la poderosa argumentación que respalda sus planteos. Defensora de la ley, lo es al mismo tiempo de un núcleo fundamental de nuestra cultura judía. Defensora de la palabra en lo que ella tiene de dialógica, de polémica en la confrontación con el delito, es profundamente judía. Y más allá de la dimensión judía de sus planteos, corresponde reconocerla como una expresión inclaudicable de lo que representa el perfil acabado de un intelectual. Por lo demás, y en relación ahora con las expresiones antisemitas a las que está expuesto el judaísmo latinoamericano, considero que la debilidad primordial de dichas comunidades proviene del hecho de que solo son capaces de ganar cohesión ante los ataques antisemitas. Mientras así sea, la identidad judía latinoamericana dependerá de la reacción ante el antisemitismo y no de la fortaleza que puede infundirle el conocimiento creciente de la cultura judía, fuente insuperable de identidad y de dignidad. Es realmente frágil el estudio del judaísmo en las comunidades judías latinoamericanas, el apego al libro entendido como fuente de interlocución entre judíos y con el mundo. Esta situación nos exige reflexionar sobre el presente y el porvenir del judaísmo postdiaspórico. ¿A qué llamo yo judaísmo postdiaspórico? La creación del Estado de Israel puso fin a la diáspora entendida como situación irreversible para los judíos. Lo que hasta ese momento constituyó una fatalidad, el no poder sino estar fuera del territorio de Israel, dejó de serlo con la creación del Estado judío. Es decir, que la irrupción de Israel tiene también una dimensión ontológica, porque otorgó a los judíos la libertad de elegir dónde deseaban vivir.
podían hacerlo en Israel, que los reconocía como ciudadanos, o podían, digo, hacerlo en los países donde ya se encontraban o en aquel que eligieran, con una nueva concepción de la libertad, que ya no provenía de la amplitud de los países que los recibieran, sino del hecho de que como judíos, por primera vez, gracias a la creación del Estado judío, podían elegir libremente, si habrían de ser o no israelíes, si habrían de ser judíos israelíes o judíos argentinos o judíos colombianos o judíos chilenos o judíos mexicanos. ¿Esto qué significa? Esto significa que Israel es la columna vertebral de la condición de posibilidad, de la libertad que el judío tiene para dejar atrás la diáspora, entendida como fatalidad. Extenuada o extinguida la diáspora como fatalidad, el judaísmo postdiaspórico se enfrenta al gran desafío de reconstruir su relación con el judaísmo para generar fuera de Israel una cultura tan potente como para que cuando llegue la hora de enfrentar al antisemitismo, la identidad judía no provenga del temor a ser agredido, sino de la convicción profunda de contar con una identidad. Gracias, querido Santiago Kovatlov, por tus palabras. Espero que la próxima nos acompañes. Y quiero en este caso presentar al pastor Aarón Cortés para que haga uso de su tiempo y de sus palabras. Gracias, pastor. Muchas gracias. Me siento muy honrado y gracias a Keren Kayemel Israel por esta invitación. Soy un cristiano, soy un pastor que ama a Israel y que agradece la entrega que el pueblo nos dio del libro, que son los cimientos fundamentales de nuestra fe y de lo que después vino. Buenos días en América Latina, buenas tardes en España y en Israel. La escritura dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Lo dice el libro. Pero es tan solo una referencia que ha dado origen a un término llamado el antisemitismo. Etimológicamente, este término podría circunscribirse única y exclusivamente al prejuicio en contra de los pueblos semitas. Pero no. El término es utilizado para referirse exclusivamente a los judíos. Y en esta expresión totalmente desafortunada se concentra la hostilidad, el racismo y el rechazo hacia un pueblo que para nosotros es admirable. Perdonadme si desvío un poco mis palabras, porque no solo el pueblo judío sufre el odio y la sinrazón en pleno 2021, en medio de esta crisis pandémica que vivimos todos. Las víctimas de la persecución, según Open Doors, suman 340 millones de seres humanos. Una cifra que rebasa en mucho la población de los Estados Unidos y de Brasil. Y me avergüenza decirlo, de veras me avergüenza decirlo, que México, mi país, ocupa el lugar 37
en la lista de los países más persecutores de minorías étnicas, religiosas y ahora con poblaciones donde el narcotráfico ha sentado sus reales y se persigue por igual a toda la población. Me avergüenza también referir que los representantes de mi gobierno votaron hace unos días en contra de esa ponencia que hubo en el seno del organismo mundial. El que habla en su niñez, en su juventud y en su vida profesional fue perseguido siempre a causa de mi fe. Y lo peor de todo esto es el silencio que insulta, la invisibilidad también hacia los perseguidos por parte de los gobiernos y de las autoridades que están puestos para proteger a los débiles. Por ello, cuando surgen voces que hablan por los que permanecen en las mazmorras del terror y la represión, cuando hay voces que hablan por los muertos que han partido de esta tierra por el simple hecho de pertenecer a una cultura diferente, a una creencia no compartida por la mayoría, surge un rayo de esperanza. En medio del dolor hay un canto y el horizonte se ilumina con la solidaridad de esos espíritus indomables, de esos espíritus generosos hacia los maltratados y los parias de este mundo. Y la Rahola pertenece a esta clase de almas, que sin los tintes religiosos o la parcialidad de los medios de Occidente, señala por igual la persecución o la discriminación que sufren los cristianos en Norcorea, en Nigeria, en Pakistán, que han arbolado siempre principios claros a favor del pueblo de Israel y en contra del antisemitismo. Ella in situ también ha perseguido la otra cara de la moneda y no la ha callado, pero no hace una apología de esto, como lamentablemente hemos encontrado en Israel voces que inclusive están en contra de los principios que son fundamentales. Asombró mi capacidad de percepción cuando Pilar Rahola, en este libro, que también lo digo con pena, las principales casas libreras de mi patria y de esta Ciudad de México se negaron a venderlo. Nosotros tenemos una modesta librería Papiro 52 y nosotros promovemos este libro. Pero vuelvo a lo que me asombró. Pilar, quizá de manera involuntaria, en la página 298 de su libro, SOS Cristianos, dice, y esto fue escrito posiblemente en el 2017, porque el libro se publica en 2018. Ella escribe, el conflicto árabe-israelí estallará sin remedio en cuanto concluya la plegaria del viernes en la mezquita. Y eso ocurrió en este año.
Esto que fue escrito en 2017 está cumplido en 2021 y seguirá hasta que el mundo tenga la claridad que solamente el libro puede conceder. Y a pesar de su exposición de la verdad y por la verdad, Pastor, le pido que me ayude con los tiempos, por favor. sí, a pesar de todo, a pesar de estar a favor de Israel, Pilar no se ha vencido. A nombre de las 3,000 congregaciones que represento en México, Pilar, estamos contigo. Seas bendita para siempre. Visca el Estado de Israel, visca Cataluña. Shalom. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, querido pastor, por sus palabras. Bien, voy a presentar al doctor Eduardo Feynman, al periodista Eduardo Feynman. Cuando lo presenté, me olvidé, no me venía a la cabeza una palabra que él me dijo una vez, que es: estoy indignado. La quiero decir ahora porque fue la que me generó una cosa muy especial cuando me la escribió. Querido Eduardo Feynman, es un placer compartir esta actividad contigo, así que te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, saludo a todos los participantes, son cientos y cientos en todas las partes del planeta, así que un saludo muy afectuoso desde mi Buenos Aires querido, aquí en la República Argentina. Y gracias también a ustedes por la invitación a este prestigioso panel. Desde ya mi total solidaridad con Pilar Rahola, y lo quiero resumir en una sola frase: Pilar somos todos. Pilar somos todos. Yo les quiero contar, a aquellos que nos están escuchando en diversas partes de este planeta, que aquí en la República Argentina están creciendo las expresiones y pintadas antisemitas, que estamos experimentando protestas antisemitas y un odio despreciable contra los judíos por estos días, lo que creo yo vuelve vital que luchemos contra el antisemitismo con mayor decisión en todas partes del mundo. Para mí el terrorismo no es ni de izquierda ni de derecha, es terrorismo, punto. Y el antisemitismo no es ni de izquierda ni de derecha, es antisemitismo, punto. Yo les quiero contar, a aquellos que nos están escuchando, que me dio vergüenza propia y ajena, y pido 1000 disculpas por la posición del gobierno de Alberto y Cristina Kirchner ante los ataques terroristas, y remarco, y lo pongo en negrita y lo subrayo, ataques terroristas del grupo terrorista Hamás al Estado democrático y libre de Israel. Yo no puedo entender cómo mi gobierno, el gobierno de Alberto y Cristina, pedían un ataque proporcionado para defenderse ante lo que yo considero un ataque desproporcionado con 4.000 misiles que iban dirigidos a la ciudadanía en el Estado democrático y libre de Israel, que es un ejemplo en el mundo, ¿no?, de democracia y libertad. Y esa posición argentina provocó, despertó, alentó acciones antisemitas aquí en la República Argentina. Lo que yo considero que también estos ataques son misiles, en palabras escritas, que hacen muchísimo daño. Muchísimo daño. Aquí hubo expresiones antisemitas, neonazis, de racismo y de judeofobia en plena capital federal, donde se pintó, por ejemplo, en alguna pared, Israel intrusos. En Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, donde se escribió los vamos a matar, judíos ratas o ratas judías. En El Dorado, en el norte, en Misiones, aparecieron pintadas de las esvásticas del nazismo.
En la provincia de San Juan aparecieron pintadas que llamaban a un hagan patria, maten a un judío. Y sobre una de las calles de plena Capital Federal, en Juan B. Justo y Corrientes, las pintadas que llamaban a Israel genocidas. Así que yo les pido en nombre del pueblo argentino, no del gobierno, el gobierno tiene otra postura, pero la mayoría del pueblo argentino siente vergüenza ante estas situaciones. Y sobre estas situaciones noto una gran responsabilidad del gobierno de Alberto y Cristina, sin ninguna duda, porque se despertaron automáticamente después de la posición de la Cancillería y del gobierno de Alberto y Cristina. Yo estaba leyendo la vez pasada que según un estudio realizado hace unos años por la Pew Research Center, el 40% de los millennials creen que las declaraciones de odio u ofensas contra grupos minoritarios deberían estar penadas por la ley. A mí lo que me preocupa es el 60% restante, ¿no es cierto? Que no condena esto. Y yo creo que por eso tenemos que seguir insistiendo en remarcar todos los días, cada vez que podamos, remarcar los discursos de odio. Gracias a Dios todavía en la República Argentina no tenemos antisemitismo violento o físico como en otros lugares o otras partes del mundo. Hay sí episodios antisemitas y de discriminación. Y una de las dificultades que yo noto es que muchas veces se hace una equivalencia entre comunidad judía y Estado de Israel. Eso es lo que yo noto aquí en la República Argentina. Y cuando hay un conflicto allí en Oriente, aumenta el antisemitismo en otros lugares del mundo, y también aquí en la República Argentina. Y donde noto que cada vez con mayor fluidez se nota el antisemitismo es en Internet, en las redes sociales. Argentina debe ser uno de los países que debe concentrar una de las mayores comunidades judías de América Latina. Y Argentina ya fue víctima de 2 atentados terroristas, en el 92 y en el 94. Primero, la sede de la Embajada de Israel y segundo, contra la Mutual Judía. Yo insisto con esto, desde cada uno de nuestros lugares tenemos que seguir denunciando estos hechos antisemitas. Y voy a terminar con la misma frase que empecé. Pilar somos todos. Gracias. Gracias, Eduardo Feynman, por tu participación y tu presencia. Quiero sí darle la palabra finalmente a Pilar Rahola, bueno, amiga de todos los que estamos aquí. Estoy viendo más de 1000 personas participando de este Zoom, así que es un enorme placer cerrar este encuentro con Pilar. Pilar, querida. Bueno, buenos días, buenos mediodías, buenas tardes. Estamos en tantos lugares del mundo que seguro que completamos todo el horario. Bueno, primero decirles que me tienen emocionada. Gracias a todos, gracias a Marina, que además, embajadoras, conozco perfectamente las enormes dificultades de defender a Israel en Chile, de manera que todo mi coraje, mi fuerza. Gracias a Jorge, a Gerardo, por supuesto, a mi querido Santiago. Gracias, Pastor, que además se ha acordado de mi querida Cataluña y que recuerdo perfectamente mi instancia con los evangélicos en México. Fue maravilloso. Y además conoce bien a través de mi libro el dolor que me causan todas las comunidades cristianas ancestrales, extraordinarias, que están desapareciendo en toda la región de Medio Oriente, comunidades de 2000 años de historia que de golpe en este siglo y fruto del islamismo radical están sufriendo una limpieza étnica y un exterminio. Amo profundamente a los caldeos, a los asirios, a los coptos, a todas esas fes ancestrales puras, tan limpias y sin embargo tan sufridas y tan víctimas. Y por supuesto, gracias a Eduardo Feynman, sabe que lo admiro, lo sigo, que cuando me entrevista me siento muy feliz, me hace preguntas inteligentes, me pone al límite en el mejor sentido del término, busca la verdad y pocos son los que buscan la verdad.
Y por supuesto a Hernán, porque empieza a ser ya un compañero de vida, amigo de tantos caminos y al que quiero muchísimo, como también a Daniel. Gracias a todos. A pesar de darles las gracias y demostrar mi emoción, porque es evidente, y de que esto parte de un acto de violencia sutil, de violencia pequeña, pero que es la última graduación de muchos acosos que he sufrido, porque no es el primer acoso. Yo sufro permanentes acosos en redes sociales, por parte sobre todo de la extrema izquierda. He sufrido pintadas en universidades, he visto mi cara en manifestaciones con Diana, es decir, y ahora finalmente han llegado hasta mi casa, de manera que hay una escalada que por supuesto no es nada agradable. Pero forma parte de lo que yo represento y de lo que representamos todos nosotros. Y en este sentido, este homenaje lo hago extensivo a todos aquellos que se mantienen comprometidos en la palabra libre, comprometidos en la libertad y en los derechos fundamentales, a pesar de estos tiempos de dogma, de odio a la diversidad y de odio al pensamiento libre. Es decir, este no es un homenaje a Pilar Rahola, pero aunque gracias, este es un homenaje a ustedes, porque todos nosotros, al nivel que sea, desde los que hacemos sencillamente una opinión en familia o en la universidad, un joven judío o no judío que defiende a Israel en la universidad o con los vecinos o en cualquier lugar del trabajo, y todos sufrimos esa especie de violencia retórica sutil que va subiendo de graduación cuanta más exposición pública tenemos. Por tanto, lo que tenemos hoy, lo que estamos hoy defendiendo es el pensamiento libre. Y les diré por qué yo defiendo Israel, no en los errores que los comete como todo Estado democrático, sino en el derecho a existir. Y sobre todo cómo lucho contra el pensamiento libre, contra este dogma de fe, porque el anti-israelismo, el antisionismo, el antisemitismo son auténticos dogmas de fe. Se han convertido en religiones dogmáticas, de la izquierda también más dogmática, que ha arrastrado el pensamiento público y ha arrastrado la masa crítica que está desapareciendo y arrastra también al periodismo. Porque esta es una lucha fundamental para la libertad. Porque en el conflicto de Oriente Medio, en el conflicto de Israel con el pueblo palestino, fracasan tres cosas que son fundamentales para la civilización moderna. Entendida la civilización como ese espacio, ese territorio donde podemos creer a dioses distintos, tener distintas tradiciones, tener distintos pensamientos y sin embargo respetarnos. Es la convivencia en libertad. Y lo que ocurre con Israel cuando se demoniza o se criminaliza a Israel, o como decía Eduardo, se eleva a los altares a una organización terrorista como Hamás, cuando esto ocurre, están fallando tres aspectos fundamentales de la vida en libertad. Está fallando la capacidad de pensar y de preguntarse. Todos los que dicen auténticas barbaridades sobre Israel no se preguntan nada, tienen todas las respuestas y ninguna pregunta. Tienen los dogmas establecidos, se creen los libelos, los históricos y los actuales. Y a través de ellos acaban convirtiéndose en aliados de las peores ideologías de la historia de la humanidad. Desde las extremas derechas aliadas con el nazismo a las extremas izquierdas aliadas con el islamofascismo. De manera que ahí está el primer hecho fundamental. ¿Qué defiendo yo cuando defiendo a Israel? O cuando me pongo en contra del pensamiento único que me imponen los periódicos, las televisiones, las editoriales, los movimientos de izquierda, o incluso mis propios amigos, gente inteligente, gente brillante, gente con títulos universitarios, pero que cuando habla de Israel se vuelven auténticos imbéciles, auténticos ignorantes. ¿Qué es lo que me moviliza a mí? La capacidad de pensar. Volvamos a pensar. Veo el conflicto y lo analizo, y busco los datos, y busco la información, y no me creo los libelos, y no me como las consignas. Y planto mi bandera de libertad. Esto es una reivindicación del pensamiento libre, que es un territorio complejo, es un territorio solitario, pero es el único territorio válido, el pensamiento libre. Creo que lo decía Jorge, ¿no? El derecho a la diversidad. Casi te diría, Jorge, el derecho a pensar. El segundo elemento fundamental que falla es el periodismo. ¿Qué le ocurre al periodismo en el mundo? Y me preocupa porque en los años 30 en Europa falló el periodismo. Porque cada vez que ha habido una ideología totalitaria ha fallado el periodismo. Y falló también con el stalinismo. Ha fallado siempre el pensamiento crítico, la masa crítica.
Y luego los cómplices, los que callaban y otorgaban, incluso sabiendo. Y ahora vuelve a fallar. Porque cualquiera de las informaciones que hemos visto publicadas en diarios como El País en España, o en cualquier diario francés, o en periódicos en Argentina, algunos de los cuales que ponen sonrojo, ya no la Cancillería argentina haciendo la vergüenza que hizo en la ONU. Ya no eso, mucho peor. Y los periódicos en Chile que horrorizan brutalmente. Toda esa información que leemos, por ejemplo, ahora en la escalada de Gaza, no podría publicarse nunca si se dieran los datos reales, si se fuera un mínimo decente en balancear el conflicto y si se explicara la verdad. En cada una de esas editoriales que criminalizan a Israel y elevan a Hamas a los altares, hay un periodista que mata el periodismo, que mata los códigos deontológicos del periodismo, que falta al derecho fundamental, al derecho público a la información veraz. Por tanto, también ahí no solo defendemos el derecho a pensar, también defendemos el derecho a ser informados verazmente. Y el tercer elemento que falla, y este para mí es fundamental, es que el antisemitismo no es un movimiento más de odio como tantos ha habido en el mundo. El mundo se ha definido por el bien y por el mal. Se ha definido también en negativo con el racismo. Se ha definido en negativo con la violencia de género y con el machismo, la misoginia. Y se ha definido históricamente, fundacionalmente, con el odio a los judíos, con el antisemitismo. Europa misma se funda en el antisemitismo. Europa no se explica sin los judíos y no se explica sin el odio a los judíos. De manera que sí, también esto es fundamental, porque por mucho que repitan otra mentira, el antisionismo es el antisemitismo 2.0, el antisemitismo de siempre. ¿Qué es ser antisionista? ¿Qué es el sionismo? El derecho a que el pueblo judío perseguido ancestralmente tenga derecho internacional, tenga su lugar en la Unión de Naciones, tenga su lugar en la ONU, es decir, esté protegido por un Estado. Y cuando todos estos tipos se declaran antisionistas orgullosamente, además asumiendo el concepto que tuvo en su momento Kurt Waldheim, y recordemos que después a Kurt Waldheim le encontraron su pátina nazi en las raíces, asumiendo eso, lo que le están diciendo al pueblo de Israel es que no tiene derecho al derecho internacional. Y se lo dicen al único pueblo del mundo que ha sufrido una industria de exterminio para acabar con todos ellos. El antisionismo es una maldad en ella misma. Diría que es tan perverso o es una elevación perversa del antisemitismo de siempre, que además repite los mismos esquemas. El antisemitismo hablaba de los judíos perversos que se bebían la sangre de los niños cristianos. El antisionismo habla de los judíos perversos que matan niños palestinos, siempre son niños. El antisemitismo hablaba del poder económico y del poder del dominio de la prensa por parte de los judíos europeos. El antisionismo habla del poder de los judíos de Wall Street o habla del poder de la prensa judía, a pesar de que la constatación simple de ver la prensa ya cae en trozos del libelo. Y sin embargo ahí está. Siempre es el mismo esquema. Y cuando yo veo todo lo que ocurre sobre la información sobre Israel, veo que los que repiten, los que me odian a mí y me van a mi casa para hacer pintadas o me ponen en mi cara en una manifestación o que van a una sinagoga para insultar o para hacer una pintada o a un niño con pejots que lo pueden insultar o todo lo que sabemos que está ocurriendo en Europa y en Latinoamérica y también ahora ya en Estados Unidos y en Canadá. No olvidemos que está ocurriendo de manera, el antisemitismo arrecia en todas partes. Todo esto que está ocurriendo tiene que ver con lo que siempre ha ocurrido, pero sobre todo lo que nos está diciendo, y le dice a una no judía o al pastor, lo que nos dice a todos, es que está en peligro la libertad. Es que está en peligro la libertad. Que cuando un periodista destruye el periodismo para hablar de Israel, está destruyendo la información libre. Que cuando un defensor de la libertad
está defendiendo Hamás, está destruyendo la libertad y esclavizando a los palestinos en un ciclo de violencia permanente, esclavizados con una ideología de odio. Que cada vez que alguien dice que no odia a los judíos porque tiene muchos amigos, pero odia a Israel, está diciendo a los judíos que no tienen derecho a existir como Estado y como derecho internacional. No, defender a Israel y defender la verdad no tiene que ver con los judíos. De hecho, la lucha contra el antisemitismo nunca fue una cosa de judíos. Fue fundamentalmente una cosa de no judíos. Los judíos eran las víctimas. El resto teníamos que luchar contra esa barbarie. Y no lo hicimos y acabamos en Auschwitz. Y la lucha contra el antisionismo no es cosa de judíos. Alguien me dice, ¿por qué Israel no se defiende más? Y yo siempre le digo, porque Israel tiene suficiente con salvaguardar a su población y sobrevivir a 70 años de hostigamiento y de guerras y de violencia y de terrorismo. Un país de nada, 9 millones de personas rodeados de enemigos, con países poderosos militarmente como Irán financiando terrorismo o financiando en el norte a un Hezbollah que tiene una capacidad militar en la región fundamental. Todo esto tiene que ver con la libertad. Israel no puede defenderse del antisionismo. Lo tenemos que hacer el resto. Es nuestra misión. Cuando yo elevo mi palabra y cuando todos estos fascistas de izquierdas me dicen de todo, lo que estoy es intentando hacer lo que decía Camus, que la única lucha realmente sincera y real e importante en la humanidad es la lucha por la libertad. Defiendo mi lucha a pensar, a vivir libremente, a amar a los judíos y amar a los cristianos y amar a los musulmanes y a los no creyentes y vivir en un territorio común. Jamás odia eso, Hezbollah odia eso, Irán odia eso. Son mis enemigos como concepto ideológico. Son las ideologías del mal. Y cada vez que un periodista progresista o el canciller argentino o cualquiera, ya no les hablo de Venezuela, o cualquiera de la extrema izquierda en mi país, levanta la banderita de Hamás, está matando la libertad. Pero es que además está matando también a los propios palestinos. Esta, si me permiten, es una causa por la justicia. Es una causa por la verdad, por recuperar el periodismo, Eduardo, por recuperar el periodismo, por recuperar el derecho a la diversidad, Jorge, por recuperar, Marina, el derecho a ser judío y que no te insulten o te peguen o te violenten, o aquellos que os defendemos que no tengamos tampoco ningún tipo de violencia. Al final es el derecho a tener un mundo donde podamos mirarnos a la cara, como siempre ha sido la lucha por la libertad. Yo os agradezco este homenaje, que además una tiene su alma y a pesar de que yo soy fuerte, a veces es duro. Reconozco que a veces esta es una lucha difícil. Yo defiendo muchas causas que para mí son importantes. Mi pueblo, el pueblo catalán, la lucha por las mujeres de todo el mundo contra la violencia de género, la lucha por los animales, por la biodiversidad, por un planeta ecológico y sostenible. Todas las causas tienen que ver con el bien, tienen que ver con el futuro. Y desde luego esa causa, ahí en medio está Israel. Israel es el paradigma de todos los valores que defendemos y la demonización de Israel es la demonización de esos valores. Desde luego voy a continuar pensando libremente, no me queda otra. Voy a continuar comprometiéndome libremente, es mi obligación con mis hijos, con mis nietos, con el mundo y el tiempo que me ha tocado vivir. Voy a continuar defendiendo al pueblo judío, porque ha sido un pueblo masacrado por mi gente, en la vieja Sefarat, en toda Europa. Soy europea, soy catalana, ¿cómo no? No es mi obligación moral y ética. Y además vengo de cultura católica, una disciplina religiosa que ha alimentado el antisemitismo durante siglos. Claro que es mi obligación. Y voy a continuar defendiendo el derecho a dudar, a no creerme las consignas, a no creerme el pensamiento impuesto, a no aceptar las etiquetas, a ser una mente libre, que tiene el derecho a equivocarse, pero que no será vencida con el miedo. Esta es, si me permiten, este es un Zoom, este es un acto entre todos, plantando la bandera. Van a venir tiempos muy difíciles, van a venir tiempos muy oscuros. El antisemitismo crece y el antisemitismo, recuerden la metáfora, siempre es
la fiebre de la enfermedad. Nos avisa de que el mundo va a peor. Y odiando a los judíos, se acaba odiando al diverso, se acaba odiando la libertad. Y defendiendo a sus victimarios, se acaba defendiendo ideologías del mal. Por tanto, no me voy a callar porque no puedo, porque no debo y porque no quiero. Os quiero mucho, compañeros del camino, compañeros de la vida, compañeros de la libertad. Gracias, Pilar. Es emocionante siempre escucharte. Quiero agradecer a Hernán, a Marina, a Jorge, a Gerardo, a Santiago, al pastor Aarón, a Eduardo y a vos, Pilar. Y nunca pasó, por lo menos no vi, que el número de gente que participa de un evento en Zoom no baje, sino todo lo contrario. Hernán, quiero cederte el honor de cerrar este encuentro. No, la verdad que una gran emoción tenerla a Pilar acá, escuchar las sabias palabras de Pilar. Yo voy a plagiarlo a Eduardo y pido 1000 disculpas, pero siempre hace falta alguien que haga copyright de las ideas, y eso de Pilar somos todos es algo que yo lo voy a adoptar con el permiso de Eduardo. Y me encanta. y quiero cerrar este encuentro con sus sabias palabras de Eduardo. Pilar somos todos. Gracias. Gracias a todos los que participaron y que este encuentro se repita. Hemos dejado una marca importante en el día de hoy y nuevamente gracias a todos los participantes. De mi lado, un fuerte aplauso que creo que es el de todos. Gracias, gente. Muchas gracias.